¿Alguna vez has estado en un avión y has tenido la certeza que te vas a morir ahí dentro? ¿O has estado en una cena con amigos muy tranquilo y de pronto has sentido una hinchazón en el pecho que te adormece un poco el brazo y has pensado que te está dando un infarto? ¿O de pronto te ha pasado que te falta el aire y por ende tu corazón bombea más sangre a los pulmones para que puedan oxigenarse más? Entonces empiezas a hiperventilarte porque cada vez tu cuerpo te pide más oxígeno, pero a la vez necesitas más sangre para que dé ese oxígeno y entras en un terrible círculo vicioso. ¿O simplemente has tenido miedo al miedo, pánico, pavor? Yo sí, todas las anteriores. En este video te voy a contar cómo superé los ataques de pánico y las crisis de ansiedad. Porque sí, gracias a Dios, hace 3 años no tengo un ataque de pánico o una crisis de ansiedad generalizada. Y hoy he aprendido que la ansiedad puede ser un enemigo silencioso o un aliado que te sirve en la vida. Depende cómo dejas que ella entre en tu cuerpo y cómo la controles, para que no te haga la vida imposible o para que te dé un estado de alerta que te sirva en tu día a día. Quédate conmigo, que te cuento todo en este video. Bueno, la ansiedad es una emoción, como cualquier otra, como la alegría, la tristeza, el amor, el odio, el asco, el interés, la culpa, la vergüenza y la ansiedad son las 10 emociones básicas que tenemos todos los seres humanos. No es algo que se crea y que viene de afuera la ansiedad, sino es algo que nosotros tenemos disponible, pero que va a pasar que un disparador va a generar que una emoción suceda. Yo la defino por los síntomas, ¿no? Que es ese miedo. Es un miedo constante generalmente, que empieza a sentirse físicamente y no se puede reconocer ni siquiera cuál es el origen, pero es como un miedo constante. Yo lo veo como un miedo, ¿no? Generalmente los ansiosos somos sobrepensadores profesionales, anticipadores expertos en catastrofizar, imaginándonos un futuro inmediato. Lamentablemente podemos llegar a ser controladores maniáticos que no vivimos el presente, que ni siquiera estamos dando cuenta que el presente es eso que está pasando en este momento mientras hablo, sino que estamos totalmente obnubilados por el futuro o por traumas del pasado, esperando que ese futuro lo podamos controlar para que no se repita alguna cosa que tal vez nos pasó en el pasado o que tal vez nunca pasó. Leí un tweet en la última etapa de la vida de Osvaldo Catón, el director de teatro, que decía: me pasé la vida preocupándome el 99% de cosas que nunca pasaron. Me voló la cabeza. Cuando en mi cabeza, en mi sistema de creencias, yo genero una idea catastrófica, una idea de peligro, una supuesta amenaza, la ansiedad se va a activar. Y como me viene a proteger, va a preparar todo el cuerpo para que yo pueda defenderme, atacar, someterme o paralizarme ante el peligro. Entonces sí empieza a generar un montón de situaciones orgánicas, físicas, donde hay entre el cerebro, el cuerpo, las hormonas y todo se va a activar para que uno se ponga a poder hacer algo ante ese peligro. Estaba cenando en la casa de mis suegros y había un tío de mi esposa que estaba, vamos a decir, naturalmente interesado en mi trabajo. Pero me hacía preguntas no tan sociales, sino un poquito más inquisidoras, con un real afán informativo. Y yo en ese momento había tenido un día muy feo, muy agotador, y no estaba en el mejor ánimo de responder. Sin embargo, por cortesía y obviamente porque además respeto pues a los mayores y más si son familiares de mi esposa, iba respondiendo, iba entrando en la conversación, hasta que en un momento empecé a sentir que el polo me quedaba ajustado. Empecé a sentir que como que no me cerraba. Decidí irme un ratito al baño, pero en verdad lo que hice fue irme al ex cuarto de mi esposa, donde ella solía dormir cuando vivía en esa casa. Abrí la ventana y dije, con un poco de aire se me va a pasar. Sin embargo, cuando empecé a oxigenarme más, mi cuerpo me pedía más oxígeno. Entonces, sin darme cuenta, empecé a entrar en una especie de círculo vicioso. ¿Por qué? Porque cuando tú respiras más agitado, tu corazón bombea más agitado para poder mandar más sangre a los pulmones y que puedas oxigenarte más. En este caso, yo empecé a sentir una presión en mi pecho. Y empecé a sentir además aquí que la comida como que la tenía acá. No estuviera atorado, pero como que no me bajaba. Empecé a sentirme que me seguí hiperventilando y empecé a preocuparme, porque claramente todos hemos escuchado eso de que en los 30 un infarto es fulminante, ¿no? En ese momento llegó mi esposa, me abrazó y me dijo: tranquilo amor, seguramente te has estresado, no pasa nada. ¿Qué pasó después? ¿Y qué hizo que yo terminara en la clínica pidiendo atención pensando que ahí nomás me quedaba? Que vino mi cuñada y con la mejor intención me dijo:
Jesús, creo que deberías ir a la clínica, porque si te pasa algo, es mejor que te pase allá. ¿Cómo se genera un ataque de pánico? Es que esa emoción, ansiedad, se activó y no volvió a lo que se llama su estado basal. ¿Viste? Yo te contaba que tiene que aparecer y desaparecer. En el ataque de pánico se activó y no se desactivó. Entonces la persona empieza a preocuparse más de por qué esos síntomas físicos que empezó a sentir no se van, se asusta, se preocupa, vuelve a disparar una idea negativa y ¿quién vuelve a aparecer? La ansiedad, porque la ansiedad es la herramienta de protección. Entonces vuelve a disparar, vamos a decir, como otro boost de ansiedad donde el cortisol y la adrenalina van a estar presentes. Entonces la persona ya entra en un estado de mucha incomodidad física, pero nunca jamás esos síntomas físicos, que si querés después los nombramos, van a dañar a la persona, porque lo están preparando para que se defienda. Automáticamente la hiperventilación se multiplicó, el corazón empezó a bombear mucho más y ante la duda, la emergencia, el miedo de ir a la clínica, pero la sensación de que tal vez era la decisión correcta si pasaba algo grave, hizo que mi cerebro vuele en ideas. Catastrofizar ya ni siquiera terminaría de definir todo lo que se me ocurrió, todo lo que se me vino en la cabeza, ¿no? Que básicamente es, si tienes un ataque al corazón, mejor que sea ya, en fin, un montón de cosas que hasta me da miedo mencionar nuevamente y recordar. Claramente le dije a mi esposa, vamos a la clínica. Llegamos y yo sentía que ya prácticamente me era difícil respirar, que mi corazón estaba por explotar. Cuando llegué, miren cómo funciona el cerebro humano. Miren cómo funciona el cerebro humano. Cuando llegué, la señorita de triaje me puso este aparatito en el dedo y mis indicadores de oxigenación estaban bien, 99 incluso. La señorita me dijo, usted tiene todos los indicadores muy bien. Y probablemente lo que le ha pasado es que esté sintiendo un ataque de pánico. En ese momento no tenía la definición de lo que era un ataque de pánico. No sabía, no tenía las herramientas y no estaba informado de lo que me podía pasar. Cuando me pasaron al pequeño habitáculo de emergencias, vino un doctor muy amable y me dijo, hola Jesús, yo veo tu programa, ¿cómo estás? Efectivamente, siento que lo único que has tenido es un ataque de ansiedad porque tu corazón está muy bien, tu oxigenación está muy bien, tus indicadores son de una persona saludable. Me preguntó si tomaba cafeína, le dije que sí, que había tomado café, 2 tazas de café ese día y que además mi dieta no estaba siendo la mejor. Entonces me dijo, probablemente la sensación que has tenido aquí ha sido un pequeño reflujo, cuando el estómago está lleno de acidez y necesita botar esos ácidos de alguna manera, uno puede sentirlo aquí. Y la sensación del pecho ha sido porque el corazón se te ha acelerado al sentirte hiperventilado por la necesidad de más oxígeno para tu cuerpo. En ese momento, como por arte de magia, la palabra más trillada viniendo de un mago, la frase más trillada viniendo de un mago, empecé a calmarme. Mi cabeza, mi corazón, empezó a recuperar, pero así, en cuestión de 2 minutos, y empecé a sentirme mejor, empecé a sentir que respiraba bien, y empecé a sentirme hasta ridículo, porque dije, ¿cómo puede ser posible que haya pensado que me voy a morir y he terminado en la clínica alarmando a mi familia por algo que solo estaba en mi cabeza? Si una persona está sufriendo un ataque de pánico o una crisis de ansiedad, ¿qué le recomiendas hacer? Lo primero es enfrentarse al miedo. Lo peor que está pasando ahí es el miedo a lo que está sintiendo. Y eso solo empeora las cosas. Entonces, para mí es importante que primero entiendan cómo manejar el miedo, porque si no, claro, si yo le digo que no tenga miedo, pero no le digo cómo hacerlo, es lo mismo que nada, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo trabajo en mis sesiones es ayudar a las personas a entender cómo soltar ese miedo y que esté en nosotros hacerlo. Y es muy sencillo. Y no deberíamos de llegar a ese extremo al cual ya es un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, ¿no? Pero lo primero es que no tengan miedo de lo que están sintiendo y solo sentirlo hasta que esa sensación de miedo se haya ido. Esa sensación de miedo puede irse en 1 minuto, 2 minutos, como mucho 3 minutos, si te permites hacer ese proceso. Simplemente sentir el miedo en el cuerpo. Cuando nuestro cerebro ve algo peligroso que nos va a dañar o que nos puede causar un daño, automáticamente activa una alarma. Te manda una descarga de adrenalina para que tú puedas correr, defenderte o reaccionar ante este peligro. El tema es que cuando esta alarma es mandada constantemente y en condiciones en las cuales realmente no hay ningún peligro, empieza a generarse lo que yo llamo el miedo al miedo. Mi psicólogo me explicó entonces que lo que yo podía hacer era, primero que nada, controlar mi respiración, porque el ritmo de mi respiración iba a hacer que mi ansiedad vaya disminuyendo. ¿Cómo hago eso?
con unos ejercicios de respiración muy básicos. El primero es este, que respiró profundamente por una fosa nasal, tapándome una y luego la destapo y boto el aire. Este ejercicio constantemente hace que el aire vaya directamente a tu cerebro. Y a mí me sirve mucho además porque me calma el ritmo de respiración. De estar, de pronto es... Haz eso 10 veces y vas a ver que tu ritmo respiratorio y por ende tu ritmo cardíaco se va a calmar. Otra cosa que me sirvió es, al yo tener ese estado de alarma que mi cuerpo me está mandando, tengo una energía acumulada. Y esa energía tiene que ser botada, tiene que ser desechada para que tú puedas volver a tus niveles. ¿Qué es lo que yo hacía? Empezaba a saltar en mi lugar. Literal. Saltar, así, rebotar. Si se puede, correr. Pero por algún motivo saltar hacía que la energía se vaya disipando también. ¿Por qué el ansioso está siempre imaginando el futuro y le cuesta tanto vivir el presente? Porque el ansioso es controlador por naturaleza. ¿Sí? Entendamos que todos somos ansiosos los seres humanos. Lo que pasa es que va a haber personas que tienen un umbral más alto y más chico. Esto significa que hay personas que a menos cositas se ponen mucho más ansiosos. Entonces estas personas necesitan controlar. Porque una de las columnas vertebrales de lo que activa la ansiedad es la incertidumbre. Entonces, ¿cómo lo controlo eso? Valga la redundancia, controlándolo, ¿no? O sea, si yo puedo quitar la incertidumbre de mi vida es porque busco certezas. Y la certeza me la va a dar el control. Si yo me anticipo a todo, tengo la falsa idea de que nada malo va a pasar. A veces sirve hablarle a tu propia ansiedad, retarla, decirle, ok, acá estoy parado, ven por mí y haz lo que tengas que hacer. Recuerdo que en uno de esos episodios, que felizmente no fueron tantos, pero han habido más de uno, no sé, no los he contado, pero no creo que sean más de 5, pero más de uno de todas maneras, le dije a mi ansiedad, ok, ya, si me vas a matar, mátame de una vez porque en media hora tengo que ir a chambear. Esa estupidez de relativizar tu ansiedad y retarla y tú mismo hablarte hace que en alguna esquina de tu cerebro, por lo menos me pasó a mí, algo se calme, algo diga, ok, esto no va a pasar, no te va a pasar nada malo, solamente la vas a pasar mal en este momento. Así que mientras antes puedas controlar esto mediante la respiración, mediante ejercicios que puedas tú mismo generarte, este miedo se va a ir. Muchas personas que tenemos ansiedad a veces queremos curarla, o apartarla, pero hay otras que quieren saber el origen de su ansiedad, que quieren saber por qué tengo esto y de dónde empezó esto que estoy sintiendo, no sé. Generalmente es en la niñez, en alguna situación donde la persona ha sentido miedo y donde no ha sabido cómo manejar las cosas porque no ha dependido de ese niño o de esa niña y ha sentido que o el mundo es peligroso o que las situaciones son peligrosas o que no puede manejar las cosas y obviamente eso se convierte en un patrón de vida, una forma de ver la vida. Entonces, el ver eso y es como desmontar un mito, ¿no? Cuando la mente lo ve, entonces lo puede dejar ir más fácilmente. Eso ayuda a ir mucho más rápido y soltar las emociones mucho más rápido. Pero también digo que no es necesario conocer el origen para dejarlo ir, porque al final todo tiene que ver con el presente. No me importa ahora qué hay en esa mochilita en realidad. Si yo siento en la mochilita ahora, que son las emociones ahora, y yo me permito dejarlas ir, esa mochilita del pasado yo la estoy botando. Claro, si la puedes descargar, no importa el origen, importa no descargarla. Importa, porque si no la mente te dice, no, si es que yo no conozco el origen, entonces no voy a poder dejarlo ir. Y eso es un engaño, muchachos, porque simplemente entonces tu mente te está metiendo cabe. Yo recuerdo un momento de mi infancia, estando en la casa de mi tía, que tenía un pequeño jardín, había una reja que separaba una suerte de depósito al aire libre donde habían 2 Dobermans que constantemente ladraban. Yo tenía 6 años y esa reja siempre estaba cerrada, pero en uno de esos sábados familiares alguien la dejó abierta y los perros empujaron la reja y al ver que se abría, corrieron desesperadamente hacia mí. Un niño de 6 años, los perros me tumbaron y al ver sus 2 cabezas, Dobermans negros con una línea marrón que les cruzaba la cara, entré en un pánico. Pensé que me iba a morir. Sandra, la hipnoterapeuta, le pregunta a mi subconsciente, ¿qué crees que puede hacer que lo que te genera ansiedad? Mi cerebro le dio esa imagen y ese recuerdo como si se estuvieran dictando la respuesta. Pero me fui dando cuenta que los pensamientos de niño y las cosas que hemos pasado de niño están absolutamente ligadas con patrones que repetimos décadas después. Fue sorprendente cómo yo le dije 2 o 3 ejemplos de cosas que me estaban molestando en este momento o en ese momento y se repetían. Salían pensamientos muy claros en un sentido casi no figurado, era muy literal.
La mente subconsciente sabe qué es lo que realmente empezó o fue el origen, ¿no? Yo pienso que es como este efecto dominó. Hay muchas escenas parecidas, pero hay una que es la que, digamos, la inicia. Entonces, tu mente subconsciente sabe que dónde empezó ese miedo, esa creencia, y quiere que la veas, porque ahora ya con la mente del adulto vas a poder entenderla. Y cuando tumbamos esa primera creencia, se tumba el resto, porque al final es lo mismo, pero con diferente cara. Pero sabe cuál es esa, ¿no? Y sabe cuál es el vínculo con el miedo que estás sintiendo. Cuando yo tenía un poco más de edad, 7 años, entré a un salón donde estaban celebrando el santo de uno de mis primos. Éramos una familia numerosa. Yo me acuerdo haber entrado a esta sala donde estaban cantando el cumpleaños, a este comedor, típica mesa gigante llena de sanguchitos, bocaditos, y había una torta blanca hecha de merengue, donde mi primo iba a soplar la vela. Yo, siendo el menor, no podía ver lo que estaba pasando porque con las justas llegaba a la mesa. Así que traté de acercarme a la torta para poder ver, y en un momento, no recuerdo quién, probablemente uno de mis primos mayores, me metió la torta, me metió la cabeza a la torta, o la torta a la cabeza, porque vaya que fue lo mismo. Pero en ese momento el merengue entró a mi ojo y me ardió muchísimo. Y lo que más recuerdo no es la sensación de dolor, es que los adultos empezaron a reírse. Y eso generó en mí, lo voy a decir, una terrible necesidad de venganza. Así como lo oyen, de vengarme de los adultos, que no estaban siendo justos o responsables de poner en su lugar al niño mayor que me había hecho esto. Pero lo curioso es que ese pensamiento que se instauró en ese chico de 7 años, 6, 8, no me acuerdo cuánto habré tenido, que le metieron la torta en la cara, fue el de vengarse. Lo que quiero decir es que estas sensaciones, la del fuera de control, la del pánico de los Dobermans encima mío, o la de la torta de merengue en mi ojo que me generó la sensación de vengarme de los adultos que no estaban haciendo nada, son patrones que pueden haber marcado mi vida muchísimo y que al identificarlos tienes muchas más posibilidades de controlarlos, de gestionarlos y por ende que ya no sean una molestia en tu día a día. Justamente en la época de la niñez es cuando no tenemos casi poder de nada, ¿no? Dependemos de otras personas, tenemos que seguir las indicaciones de otras personas y ya por la edad y por nuestra capacidad de responder, pues obviamente no tenemos poder. Entonces en ese momento se empiezan a forjar muchas creencias sobre no puedo, sobre que es peligroso, siempre necesitas otra persona para que te cuide, ¿no? Y a veces tú como niño tienes que resolver ciertas cosas que no estás capacitado en ese momento para resolverlas. Y eso también te genera esa sensación de no poder, ¿no? Entonces, esa sensación se traslada a la vida adulta, pero de una manera inconsciente. Y si tuviera que cerrar el video diciendo algo que te pueda servir, es que lo primero es que busques ayuda. Si está en tus posibilidades, hoy hay incluso hospitales de la solidaridad que por 30 soles pueden tener una consulta psicológica contigo. Y lo otro es que si tienes ataques de ansiedad o ataques de pánico, sepas que, como nos han dicho ellas, el miedo no tiene por qué dominarte. Suena muy fácil decir, yo he tenido que trabajar mucho tiempo esto para poder controlarlo y siento que estoy además como en una especie de responsabilidad de alcanzarle a otros estas herramientas, a pesar de que yo, como he recalcado muchas veces en este video, no soy un especialista. Pero se puede controlar, se puede mejorar, se puede salir adelante. Hay que pedir ayuda y hay que decirle a la gente que tenemos alrededor que sepan que la ansiedad es algo con lo que los ansiosos convivimos. Tratamos de controlar, luchamos, pero no es algo menor. Lo peor que le puedes decir a un ansioso, si es que tú estás viendo este video y no sufres de ansiedad, es tranquilo, calma, no pasa nada, no exageres. Nunca deslegitimices o minimices la sensación que siente un ansioso a pesar de que tú sepas que no va a pasar nada. Esto no es un testimonio de cura ni la guía para que te cures de esta ansiedad. Eso es algo con lo que vas a tener que trabajar. Yo lo único que hago es darte mi testimonio para que tal vez te pueda servir y, por supuesto, ir a recoger el testimonio de mi psicóloga y mi hipnoterapeuta, que llevé una sesión hace muy poco, y creo que complementando ambas puedes salir o gestionar mejor este tema. ¿La ansiedad tiene cura? Es que no es una enfermedad, es una emoción desregulada, nada más. ¿Me entendés? La idea de las emociones es que yo las regule, ni las tenga que quitar de mi vida, pues no va a ser posible, salvo que te hagas algún tipo de lobotomía, si no, no se van, están con nosotros. Yo la tengo que regular, ni ocultar, ni exacerbarlas, ¿sí? Siempre decimos que una emoción tiene energía en acción y tiene que ser liberada, manejada, regulada.
Que empiecen a probar con esto, de sentir las emociones, que no le tengan miedo a las emociones, que dejen de pensar, porque eso es lo que trae el miedo, los pensamientos que le empecemos a dar vueltas, sino que inmediatamente aterricen eso en el cuerpo y sientan el miedo. Se van a dar cuenta y que ellos mismos prueben esto, de sentirlo en el cuerpo y que en nada se va a ir esto, ¿no? Recuerda que la mayoría de ansiosos, y esto te lo digo con conocimiento de causa, no sabemos lo que nos está pasando. Y a menos que hayamos hecho un trabajo psicológico o de medicina alternativa o de mucha concientización sobre lo que tenemos, no tenemos idea de lo que nos está pasando y pensamos que estamos teniendo una enfermedad grave que podría acabar con nuestra vida. Eso hace que seamos personas que están constantemente luchando contra su cerebro, que son especies de... que sí, lo voy a decir, son personas valientes que están en su cabeza con una lucha interna. Eso se puede controlar, eso puede mejorar. Les diría primero y principal que confíen en su cuerpo, que si esa emoción está activa es porque está ahí para cuidarlos, para protegerlos, pero si en verdad se les está diciendo difícil salir del circuito de la catástrofe, si consulten con un especialista porque es simple, es fácil de resolver, ¿sí? Nosotros podemos ayudarlos a modelar un poco su sistema de creencias para que vean la vida de una manera más neutral y más positiva. Aparte, una vida con optimismo es una vida con un sistema inmune más lindo. Pueden cuidar su alimentación también. Hoy en día sabemos que una dieta antiinflamatoria va a sumar un montón para que ese intestino donde se produce serotonina esté más saludable y el ánimo esté mejor. No dejen de consultar porque hoy en día la salud mental es tan importante como la salud física. Y espero que todo lo que te hemos dicho en este video haga que tú puedas sentir que tienes más herramientas para luchar contra ella. Si estás pasando por un ataque de ansiedad o acabas de pasar por un ataque de pánico, calma, tiene cómo solucionarse y espero que cualquiera de estos métodos que te he contado te sirvan, pero sobre todo espero que tomes en cuenta la opinión de las profesionales, que son ellas las que van a hacer que tu ansiedad se pueda regular. No estás solo, amigo ansioso. Vamos para adelante. Nos vemos en la siguiente. Hazme la taba. Soy una alien a la aterriza, tantos idiomas que nunca voy a hablar.